libertad. Pero si usted tiene un saco, tengo mi saco ahí, hágame eso. Vamos a recordar pañuelos y vamos a celebrar al Cristo que está aquí entre nosotros. A ver, revolea tu pañuelo, hermano. Galilea va pasando, quiero ver Galilea va pasando, Galilea va pasando, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, que recibe su bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, que recibe su bendición. Quiero ver Galilea va pasando, quiero ver Galilea va pasando, quiero ver Galilea va pasando. De Jesús está en el mundo. Y a su nombre. Wow. Qué bendición y qué honor que Dios me da de poder estar compartiendo con ustedes este devocional. Realmente me siento honrado de parte del Señor y quiero agradecer a la comisión, quiero agradecer al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero por darme esta enorme privilegio y también responsabilidad. Yo voy a hablar en este devocional como quien le habla a guerreros y guerreras de Dios. Voy a hablar en este devocional como quien le habla a escogidos del Señor para impactar y conquistar naciones. Así es como vengo en este devocional y yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra? Antes quiero poner el cronómetro, sabes que al evangelista le cuesta un poco dejar de hablar.
Así que me miró el pastor Reyes y me dijo, te voy a tener así con el tiempo, así que... Y su cara creo que representa autoridad, ¿no? Así que pongo el cronómetro. Y yo le pedí al Señor que me diga qué palabra quiere que compartan esta mañana para poder hablarle a cada uno de ustedes. Él me dijo, lo que te he hablado a ti, eso quiero que compartas. Dios me ha hablado en esta palabra y yo quiero, es una palabra bien conocida, pero Dios ha marcado mi vida con esto y yo quiero darte 3 características que Dios va a hacerte pasar o que tú tienes que pasar para poder ser esos instrumentos, esas herramientas que Dios quiere usar, como decía el pastor Bonacina, esos anónimos. El ministerio que Dios me ha dado evangelístico se llama De la Última Hora, basado en la palabra en Mateo 20, donde el Señor está diciendo, ¿qué tienes que hacer tú? Yo nada, entonces te dice, ven también a mi viña. Los que quizás no hemos pasado grandes batallas o hemos estado cavando, hemos estado pasando momentos de dificultad de largo tiempo, sino que el Señor en este tiempo, son los tiempos finales, cuando lo crees conmigo, y en estos tiempos finales Dios te dice, tú quieres estar, ¿qué estás haciendo? Nada, Señor, ven también a mi viña. Por eso quiero compartir esta palabra y darte 3 características fundamentales para que el Señor pueda ver en nosotros ese instrumento, como decía el pastor Walter Serante esa noche, ese quebrantarte, pero también rendirte para poder ser ese instrumento en las manos de Dios. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Algo bien conocido, la alimentación de los 5.000, pero te voy a decir lo que Dios habló a mi corazón. Quiero darte a modo de introducción que en el Evangelio San Marcos los discípulos vuelven de ser comisionados por el Señor Jesús y cuando vuelven les quieren contar al Señor todas las maravillas, todos los milagros, las enseñanzas, cómo los demonios eran expulsados, cómo obraba la sanidad, el milagro, cómo estaban siendo utilizados. Y cuando ellos quieren contarle al Señor, el Señor le dice, está bien, pero vayan a apartarse a algún lugar, vayan a descansar porque es mucho lo que han hecho, vayan a descansar, vayan a comer algo porque también tienen hambre. Voy a empezar ahora a leer San Juan capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Quiero proponer a modo de ilustración que este es un monte donde estoy ahora y quiero decirle, el Señor le está diciendo a los discípulos, los sube al monte para que estén con Él. No sé si está aquí la palabra en la pantalla. Dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Importante ver que el Señor prueba. Amén. El Señor prueba. Pero miren lo que dice. Una vez estando en el monte con los discípulos, Jesús alza sus ojos y ve a la multitud, ve que tienen necesidad, pero yo creo que el Señor está probando a los discípulos porque ellos no están comprendiendo. Y tal es así que para probarle le dice que de dónde compraremos pan para que coman estos. Pero yo creo que había una queja en los discípulos. Por eso Dios nos entiende, como decía el pastor anoche, si han pasado tiempo los discípulos con el Señor, han visto milagros maravillosos, pero algunas cosas todavía no estaban siendo quebrantadas, algunas cosas todavía no estaban comprendiendo. En el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios
denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Lo que le está diciendo en realidad es, ¿y nosotros? ¿No nos dijiste que vayamos a descansar, que vayamos a comer? ¿Y nosotros? Nosotros tenemos hambre. Nosotros también tenemos necesidad. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor, Señor, te voy a servir, pero cuando hagas esto, esto y esto? O cuando tengo esto, cuando tenga aquello, ahí te voy a servir, Señor. Ellos estaban diciendo, ¿y nosotros? Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Quiero hacer una traducción 2017. ¿Y nosotros? Acá tenemos el pan, acá tenemos los pececillos, pero mirá, ¿y nosotros? En otro de los evangelios dice, despide a la gente. Y yo no sé si eran tan espirituales los discípulos. Recuerdo a la mujer sirofenicia que le decía, despídela, porque da voces tras nosotros. En realidad está diciendo, no la aguantamos más con los gritos esos. Si no vas a hacer algo, Señor, decile que se vaya, no la aguantamos más. Miren qué espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos por delante esa queja. ¿Y nosotros? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Primero era poco, primero no iba a alcanzar, primero los recursos no alcanzaban, pero después el Señor hizo el milagro y podían comer. No, bueno, dale un pececito por familia. No, cuanto querían. Ahora note esto. Dice la palabra, el Señor recibe la bendición, ¿y a quién se la da? Se la pasa a los discípulos, y los discípulos al pueblo. ¿Estaban comprendiendo estos discípulos lo que el Señor quería enseñarles? Yo creo que no. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Yo creo que esto es algo profético, como dice en el libro de Ezequiel. ¿Acaso quiero yo que se pierda alguien? Yo creo que el Señor está dando un mensaje ahí. No quiero que nadie se pierda. ¿Y saben? Dice, recogieron, versículo 13, pues, y llenaron, ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Las cestas llenas representan lo que el Señor les estaba dando a cada uno de los discípulos. Primero hubo queja, primero hubo incertidumbre, pero luego el Señor les dijo, recoger, no quiero que nadie se pierda, cada uno va a tener una cesta llena. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. A mí no me cuadraba esa representación, entonces empecé a estudiar un poco más, empecé a pedirle al Señor que me muestre, y ahora pude comprender lo que el Señor quería decirnos. Hay 3 características. Número 1, deja de pensar en ti. Número 1, deja de pensar en ti. Ellos estaban, despida a la gente, pero ¿qué es esto para tantos? Deja de pensar en ti. Número 2, deja de andar por vista. Deja de estar desenfocado. Pero acá viene en el costado, miró, hay 2 panes, ahí están los pececillos, de este lado los denarios que no alcanzan. Deja de andar por vista. Deja de andar por vista, deja de estar enfocado en otras cosas. También deja de mirar lo que está pasando con el ministerio de al lado, porque si no te
Si el Señor usa un ministerio para edificarte, para hacer que tu fe crezca, entonces gózate. Pero si está siendo de perjuicio, si tú estás viendo que Dios está haciendo algo por allá y no te estás gozando, va a impedir tu crecimiento. Deja de desenfocarte, deja de andar por vista. Pero te voy a decir la número 3, los discípulos no entendieron lo que el Señor quería enseñarles. Entonces tuvo que hacer algo. Dice la palabra que los mandó a que cruzaran, pero Él se quedó despidiendo a la gente y orando. Pero en realidad, usted sabe, fueron en la barca, estuvieron meta a remar hasta que cayó la noche, hasta que de repente se asustaron. Y yo creo que el Señor estaba ahí en la montaña y hacía un poquito más. Lindo. Y entonces se empezaron a poner a asustar los hombres impetuosos. Hasta que usted sabe, gritan, ¡fantasma! Si me acompañan en el Evangelio San Marcos, capítulo 6, versículo 52, vamos a entender qué es lo que el Señor, para que te pueda dar la tercera característica. San Marcos 6, 52. ¿Tienen? Y ahora vamos a poder comprender a través de este versículo lo que el Señor nos quería enseñar y le quería enseñar a los discípulos para que pueda darte la tercera característica. Dice, versículo 52 de San Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Wow! No habían entendido porque los corazones estaban endurecidos. Te tiene que probar hasta que puedas dar la tercera característica. Rinde tu corazón y muere de ti. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le estaba diciendo, cuando Él te sube al monte, no te sube para que tú tengas vanagloria, te sube para que puedas ver la necesidad del pueblo. Cuando Él está haciendo eso, te está diciendo, entiende, tú eres llamado para poder suplir la necesidad del pueblo. Por eso el Señor le dice, aquí recibo y te doy. Pero ellos no estaban entendiendo, el Señor se iba a ir y ellos tenían que seguir la comisión, tenían que entender la responsabilidad. Pero era aquí la palabra de Dios para tu vida. Cuando tú decides rendirte, cuando tú dejas de pensar en ti mismo, el Señor te dará siempre cesta llena para que tú puedas suplir la necesidad del pueblo. Él va a llenar tu cesta. No habrá necesidad. Hay cosas que el Señor va a empezar a mostrarte, va a empezar a equiparte, pero nosotros tenemos que ser quebrantados, rendirnos. Para terminar, solo quiero contar el testimonio breve de algo que me ha sucedido. A los 11 años, prácticamente 3 meses fuimos, cuando tenía 11 años, a la iglesia evangélica, a través de una tía, mi mamá con muchos problemas, le dijeron que tenía que bautizarme, y yo creo que agarró a mi hermano y a mí, y nos metió adentro de la pileta. Así que cuando estábamos ahí, el pastor le dijo, le dijo a mi hermano, es el futuro pastor de la iglesia, y todos aplaudieron. Me miró a mí y dijo, este es el futuro adorador. Y yo dije, ¿y por qué pastor él y yo no? Y después de eso, nunca más fui a la iglesia, hasta hace muy poquito tiempo. Y sabe, desde los 11 años hoy entiendo, Dios marcó mi vida. A través de ese empujoncito a la pileta, yo creo que Dios ya tenía destinado lo que iba a pasar con mi vida. ¿Sabe? El 10 de febrero del 2013, esto se lo cuento para testimonio, para que pueda animarlo a aquellos que están ansiosos, quizás decir yo, ya quiero.
el 10 de febrero de 2013 me bauticé en aguas. El 24 de febrero del 2013 recibí el bautismo del Espíritu Santo. Unos meses después Dios me dio una visión para ir a pueblos del norte a hacer campañas. Yo nunca fui a una campaña. No conozco trayectorias, no conozco de otros ministros, pero yo entendí que Dios estaba queriendo hacer cosas nuevas y no quería que de alguna manera yo vea y me pueda influir algunos ministerios para que no haya cosas repetidas. Y sabe, a los poquitos meses de ir a la iglesia, 7, 8 meses, fui a una campaña de 30 días. Y yo le dije, no tengo ni idea cómo se hace esto, Señor. La gente salía, vomitaba afuera, yo no sabía nada. Y cuando llego, mi pastor, estuve 8 meses congregándome, mi pastor, 50 años de ministerio, primera iglesia de la Unión de las Asambleas en San Juan, llegó y me dijo, a mí y a mi esposa, ustedes no son líderes, ni son encargados de obra, ustedes son pastores. Y yo dije, pero ¿se puede ser evangelista y también pastor? Y mi pastor me dijo, mi pastor era evangelista y era pastor. Entonces empezamos a pastorear. Hoy cumplimos 3 años con la iglesia y de convertidos 3 años y 8 meses. Ahora quiero decirle algo. Cuando yo empecé y me introduje y empecé a ver la palabra y dije, wow, todo esto voy a poder hacer, Señor, tú me envías a esto. Entonces de repente Dios empezó a hacer milagros maravillosos y yo me enamoré de los milagros, me enamoré de las manifestaciones del Espíritu Santo. Leí el libro de los generales de Dios porque así me habían recomendado y yo dije, Señor, he aquí uno se levanta en el nombre del Señor. Pero le dije algo de rodillas llorando, Padre, yo sé que va a haber que pagar un precio, yo sé que me vas a probar, solo te pido una cosa, no me pruebes con la muerte de uno de mis hijos. Yo había leído en ese libro, los grandes hombres de Dios, morían los hijos, se declinaban un poco y algo tenían que pasar, la barca tenía que sacudirse para que puedan volver al lugar que el Señor les había dado. Y ¿sabe? Pasó esto. En estos 2 años, cosas maravillosas, miles de personas llegando a los pies de Cristo, milagros por todos lados, cantidad de liberaciones, y yo me enamoré de la obra y yo le decía, gracias Señor, te amo, gracias por todo lo que estás haciendo. Y empezó, y como dice la palabra, sobre todo lo que hacía Dios respaldaba, gloria a Dios. Pero de repente, hace 1 año atrás, un poquito menos, sucede que una mujer me dice, ¿puedo ir a orar al hospital por mi hija que tiene un problema en el riñón? Claro que sí, voy a ir. Y por WhatsApp alguien pone cadena de oración por un niño cristiano que está a punto de morir, que estaba también ahí en el hospital, pero era una cadena de oración. Cuando yo me acerco al hospital le digo a la señora, vengo a orar por esta niña, pastor, no se puede entrar, me compromete, pero tengo que ir a orar, déjame un ratito, mira, voy y vengo rápido, 2 minutos. Vaya, pastor. Voy y oro por la niña. La presencia de Dios, oh, maravilloso. Y cuando voy saliendo le digo, te hago una pregunta, hay un niño acá de este apellido, y me dice, ah, sí, están esperando que muera. Y ¿sabe? Cuando dijo eso, pasó algo en mi corazón. Le volví a rogar y le dije, déjame ir a verlo un ratito, 1 minuto, déjame ir a verlo. Pastor, me compromete, está en la parte de terapia, por favor, se está por morir. Y me dice, vaya, pastor. Cuando yo entro, el gran evangelista quería entrar, quería poner sus manos, quería decir, oh Dios poderoso, como tantas veces has hecho milagro, hazlo una vez más. Pero ¿sabe lo que pasó? Veía al padre y a la madre resignados llorando, el niño estaba ahí, y cuando yo le digo, ¿qué pasó? Estamos esperando que muera. Pero cuando yo doy vuelta mi rostro, veo a mi hijo de 8 años, máximo. Cuando yo lo veo solo, empecé a llorar, porque vi a mi hijo. Literalmente era la cara de mi hijo. Yo solo lloraba, lo abrazaba y no podía orar. Los padres me consolaban a mí. Pero cuando salí lloraba, estremecido y decía, Señor, salva. No pude orar, solo lloraba. Y el Señor me dijo esto: tú me has pedido que ninguno de tus
tus hijos mueran, para que tú entiendas mi dolor. Quiero decirte algo, ¿sabes por qué estás sufriendo así? Sí, Señor, porque veo a mi hijo. Así yo sufro cuando alguno de los míos se pierde. Tú no estás comprendiendo nada. Tienes que amar las almas. Yo estaba enamorado de la gloria. Yo estaba enamorado de los milagros, pero no de las almas. Créame, en ese día yo perdí un hijo. Y agradezco a Dios porque Él escuchó ese clamor cuando le dije, Señor, no me pruebes con esto, pero Él me llevó para que pueda comprenderlo. Número 1, deja de pensar en ti. Número 2, deja de andar por vista. Número 3, rinde tu corazón y muere a ti mismo. Y sin duda alguna, el Señor de la gloria nos usará para impactar naciones y conquistar territorios. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por esta semilla que hoy has soltado. Sin duda alguna, Padre de la gloria, yo espero cumpla el propósito por la cual tú la enviaste y se